Jurisprudencia fiscal clave para la toma de decisiones. Expone Manuel Benítez, socio de Pérez Salati, Grondona, Benítez y Artsen. Expone Luis Marcelo Núñez, socio de Pérez Salati, Grondona, Benítez y Artsen. Modera Gastón Miani, socio del Estudio Tabarone, Robelli, Salim y Miani. Les doy la bienvenida a este panel sobre jurisprudencia clave para la toma de decisiones, a cargo de Manuel Benítez y de Luis Marcelo Núñez, quienes nos van a comentar los fallos más relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia tributaria del último año y medio. Estas sentencias realmente son muy importantes porque marcan una tendencia de lo que resolverán los tribunales en el futuro. Así que le cedo la palabra a los oradores y desde ya dejamos abierto el chat para recibir sus preguntas o comentarios. Manuel, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Gastón, y estamos complacidos una vez más de participar de este encuentro de impuestos de idea, el que como estudio apoyamos y personalmente también participando en los paneles. Yo voy a hablar de dos fallos recientes de la Corte. Marcelo, si podemos pasar a al próximo slide, que son el primero, el reciente fallo del 15 de julio de 2021 en la causa Inc. S.A. y el segundo se refiere, es el fallo que se dictó en Turismo 2. Pero yendo al primero, en la causa Inc., este es un tema que está vinculado con lo que se llama compras apalancadas o leverage buyouts, que es una forma que se desarrolló en los Estados Unidos a partir de la década del 80 y en la Argentina se incorporó durante los años 90. Decía, es una forma de comprar empresas mediante endeudamiento con, obviamente, garantía en los propios activos de la empresa. Y en la Argentina se utilizó con bastante frecuencia, sobre todo por parte de inversores que no tenían otros activos, fondos de inversión que se fueron creando y que en aquellos años tenían interés en invertir en la Argentina, y utilizaron este método a través de distintos esquemas, pero en el caso de la causa Inc., podemos pasar al próximo, Marcelo, utilizaron un esquema que era bastante común en aquellos años, que recordamos que Inc. en Inversor era un fondo común de inversión que se creó vehículos especiales para realizar esta adquisición, para lo cual constituyó una sociedad anónima nueva en la Argentina. Esta sociedad anónima tomó préstamos en el exterior y estos préstamos fueron refinanciados a través de una emisión de obligaciones negociables que se colocó por oferta pública. Y como último paso, para consolidar la deuda con los activos que se habían adquirido, que en ese caso era una empresa, acciones de una empresa que explotaba un supermercado o una cadena de supermercados, se hizo la fusión por absorción, mediante la cual la sociedad adquirente absorbió a la sociedad cuyas acciones había adquirido y le cambió el objeto. Y a partir de allí siguió con la explotación de los supermercados. Bueno, se planteó la cuestión sobre la deducción de los intereses y las diferencias de cambio. Esta es una cuestión que la AFIP viene planteando desde hace bastante tiempo en distintas causas. Esta fue la primera que llegó a la Corte Suprema y yo aquí quiero destacar una cuestión que es el tiempo que demoró en resolverse esta causa. Pensemos que estamos hablando de ajustes a los años fiscales 98, 99, 2000 y 2001, pero las transacciones que dan origen a estos ajustes fiscales se habían hecho unos años antes, 97, 96 y 97, con lo cual estamos hablando de más de 25 años para que se solucionaran las cuestiones vinculadas con estas adquisiciones. Finalmente, la Corte emitió su fallo y en lugar de pronunciarse por la aplicación del principio de universalidad del pasivo, que creo que es lo que la mayoría de nosotros estaba esperando,
sigue el criterio insinuado por la FIP, según el cual la regla para la deducción de intereses no es la regla del prorrateo establecida en el artículo 190 del decreto reglamentario en su numeración actual, sino que se aplican las reglas de los artículos 23, 83 y 85, inciso 1 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ¿no? Esto es, aplica estrictamente lo que se llama la relación de causalidad entre el gasto y la ganancia gravada, para lo cual se tiene que hacer lo que yo diría una apropiación directa entre el endeudamiento y la afectación de los fondos obtenidos, y si estos fondos se afectan a actividades que producen resultados gravados, entonces serán deducibles, y si no, no. Y esto en contraposición a lo que decíamos, el criterio de prorrateo o universalidad del pasivo, según el cual la apropiación debía hacerse en función de ganancias gravadas, no gravadas y exentas, sin necesidad de hacer una apropiación del pasivo en sí. También la Corte hace referencia al principio de afectación patrimonial, porque obviamente los contribuyentes afirmaron, y varios fallos también lo dijeron, que el principio de afectación patrimonial se había establecido solamente para las personas humanas, pero no para las empresas. La Corte responde a esto diciendo que en realidad el principio de afectación patrimonial no es más que una expresión del principio de causalidad en su aplicación a las personas físicas, pero que de ninguna forma implica derogar este principio en su aplicación a las empresas. Y finalmente la Corte valora que en el caso Inc., los préstamos refinanciados por las ONS se vincularon más con la compra de acciones que con la actividad de las empresas. Esto dice la Corte en relación al criterio general de deducción de intereses. Pero el fallo también tiene otro aspecto interesante, Marcelo, si podemos pasar, ahí está, que se refiere a la ley de obligaciones negociables y al beneficio que ésta establece de deducción de intereses y diferencias de cambio cuando el destino de los fondos de la colocación de obligaciones negociables por oferta pública es la refinanciación de pasivos, que esto es lo que decía o lo que sigue diciendo la ley. Sobre la base de esta norma, la mayoría de las empresas entendió que este beneficio se habilitaba con independencia de cuál era el uso que se hacía de esos fondos. O sea, si las obligaciones negociables se colocaban por oferta pública y los fondos se aplicaban a uno de los destinos establecidos, admitidos por el artículo 36 de la ley, entonces la deducción estaba admitida sin más y sin limitación. Bueno, esto la Corte también lo desautoriza y dice que no, que la ley de obligaciones negociables está orientada a promover la aplicación de fondos del mercado de capitales a las actividades productivas, cosa que no había sucedido en el caso porque entendió que se habían aplicado a la compra de acciones y no a la actividad de los supermercados cuyas acciones se habían adquirido. Aquí es importante destacar que en el año 2018 la ley 27.440 introdujo una reforma en la ley de obligaciones negociables y incorporó a la compra de acciones como uno de los destinos admisibles de utilización de los fondos, con lo cual parecería, y esta creo que es lo que todos pensamos, que a partir de esta reforma, esta limitación que impuso la Corte a la deducción de los intereses de las obligaciones negociables ya no estaría vigente, porque a partir del año 2018 sí la compra de acciones es uno de los destinos admitidos para el uso de los fondos de las colocaciones. Bueno, sobre esto seguramente después habrá alguna pregunta, cómo influye esto en los casos pendientes, pero sí quiero decir que en mi opinión el fallo considera solamente parte de las normas aplicables. Hay otro importante sector de normas que no considera, como no hace ninguna mención al artículo 190 del decreto reglamentario referido a la regla del prorrateo y cómo podría aplicar esta regla. Y tampoco hace mención a las reglas referidas al ajuste por inflación, que expresamente establecen que el cómputo de pasivos al inicio, como potencial generador de resultados por exposición a la inflación y la consecuente deducción de las diferencias de cambio generadas por eso, estos aspectos no están considerados en el fallo,
con lo cual entiendo que por lo menos en periodos fiscales en los cuales corresponde aplicar el ajuste por inflación, la cuestión no estaría resuelta por este precedente. Bueno, nos movemos al otro, Marcelo, rápidamente. Este es el caso Turismo 2. Se refiere a una reorganización dentro del mismo conjunto económico en el cual se utilizó un esquema bastante usual, por el cual se transfirió un fondo de comercio por un precio en dinero. Este crédito que se quedó, la empresa que transfirió el fondo se lo asignó a sus accionistas como una disminución de capital, y los accionistas contribuyeron ese crédito a la empresa adquirente de forma tal que el crédito originado por la compra del fondo de comercio se extinguió por confusión. En la próxima, Marcelo. La AFIP objetó que el precio de la transferencia terminó en el patrimonio de los accionistas y no en el patrimonio de la sociedad. Y también sostuvo que la reorganización debe tener como propósito exclusivo promover la eficiencia en la organización empresarial de que se trate. Bueno, la Corte Suprema descalificó estos argumentos del fisco y también de la Cámara de Apelaciones. Concretamente dijo que el recaudo, ese recaudo que requiere la AFIP, de que debe tener como propósito exclusivo promover la eficiencia de la organización empresarial, no está establecido en ninguna de las normas de la ley, con lo cual no es aplicable y por lo tanto revocó la sentencia. Finalmente, es importante destacar que esta cuestión está vinculada con el supuesto propósito de negocios de la reorganización. Y entiendo que de la doctrina de este fallo se puede inferir que no es necesario acreditar ningún propósito especial de negocios para hacer una reorganización libre de impuestos, basta con cumplir con los requisitos establecidos en la ley y en el reglamento para que el régimen sea aplicable. Y finalmente entiendo también que desacredita, y esto ya estaba controvertido en otros fallos, esa doctrina de la AFIP según la cual para que una reorganización dentro del mismo conjunto económico encuadre dentro del régimen es necesario que la entidad enajenante reciba acciones de la entidad adquirente. Esto lo ha dicho la AFIP en varios casos, con fundamento en una vieja ley de sellos que ya no está vigente y cuyo texto no era igual, pero que con este fallo en el cual la transferencia se hacía por un precio en dinero, queda desacreditado porque la Corte admitió que esta reorganización sí encuadra en el régimen. Bueno, habiendo hecho un resumen, le cedo la palabra a Marcelo para que nos haga la presentación de sus precedentes. No, muchas gracias, Manuel. Gracias a todo el equipo de IDEA por esta convocatoria, a Gastón por participar con nosotros, a Daniel González. La verdad es que yo ayer lo escuchaba a Daniel al comienzo de las jornadas hablar de como darnos un momento de reflexión, ¿no? Y la verdad es que a mí esta propuesta me llevó a lo que eran la situación, el status quo a fines de agosto de 2019, que fue cuando tuvimos nuestro último encuentro de impuestos. Y claro, si uno lo toma desde el punto de vista de qué pasó de allí a acá en materia legislativa, bueno, se imaginarán que ese resumen que ven ahí es solo una cápsula de toda la normativa y la andanada de cambios que se suscitaron como consecuencia de, bueno, justamente las distintas cuestiones, empezando por la emergencia, que fue declarada ni bien se produjo el cambio en la composición del Congreso Nacional a fines de 2019 a través de la ley 27.541, denominada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el marco de la emergencia pública, y que justamente lo que declaró primero que nada fue la emergencia en materia económica, tributaria, previsional, sanitaria, etc. Y por cierto, también le cambió bastante, profundamente, el alcance a, por ejemplo, el impuesto sobre los bienes personales. Y a partir de ahí lo que vemos es una situación de emergencia que no ha parado de crecer exponencialmente y, por cierto, totalmente potenciada por la pandemia del COVID-19, lo que llevó a numerosísimos normas y leyes tratando de paliar, presuntamente por lo menos, iban a ayudar a llevar adelante esta situación de crisis. Por cierto, aparecieron regímenes de moratoria fiscales, primero enfocadas solo en pymes y luego expandidas al resto de los contribuyentes, que fue la ley 27.562.
También aparecieron regímenes promocionales aún en vigencia con características bastante particulares, como la del incentivo a la construcción federal, munido de exenciones, de grabaciones que impactaron directamente en la liquidación del impuesto a las ganancias, del IVA, del ITI, de bienes personales, por no nombrar a la estrella, yo creo, de lo que ha sido el análisis en todo este último tiempo, que es este nuevo tributo denominado aporte solidario extraordinario, también apuntándole principalmente a paliar los efectos de la pandemia a través de la ley 27.605, y las sucesivas modificaciones a la ley de impuesto a las ganancias, ¿no? Que de hecho hasta el día de ayer se publicó en el boletín oficial la ley 27.638, el 4 de agosto, que habla de un régimen de incentivo al ahorro en pesos. Con lo cual, lo que vemos es un gran vértigo, una cuestión bastante espasmódica, diría yo, en la sucesión de modificaciones, agregados, marchas y contramarchas, muchas veces a contrapelo de posturas que el Congreso Nacional tomó en un pasado no muy lejano. Y por contraponer eso, y llevándonos ya a la consigna de nuestro panel, que tiene que ver con la jurisprudencia, yo me voy a enfocar, al igual que Manuel, en fallos de corte, y pido disculpas por lo apretada de la síntesis, dado el poquito tiempo, pero me parece importante que a la hora de la toma de decisiones se conozca cuáles son los pronunciamientos. A mí me pareció muy importante que ustedes reflexionen no tanto sobre lo novedoso, sino también sobre lo clásico. ¿A qué apunto con esto? El 15 de abril de 2021, por caso, en autos Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Centro Médico Santa Isabel sobre ejecución fiscal, la Corte se pronunció adhiriendo al dictamen de la doctora Laura Monti, la Procuradora General Fiscal ante la Corte, y allí la Procuradora hace referencia a distintas cuestiones vinculadas con el derecho de defensa en juicio y al hecho de que, por más que el gobierno de la ciudad, en este caso, haya vehiculizado su pretensión a través de una demanda de naturaleza ejecutiva, donde las defensas están claramente acotadas, eso no puede llevar a que el tribunal que tiene que intervenir no tome ni siquiera un recaudo de tratar de comprobar si las afirmaciones de los hechos contenidos en la presentación de la demandada son mínimamente ciertos, al punto de que ni siquiera se constató si realmente existía esta compañía a esa altura que había sufrido un proceso de fusión por absorción. Y un poco la postura del gobierno de la ciudad había sido, bueno, pero nosotros no estamos enterados de la existencia de esa modificación a nivel societario. Y eso llevó a toda una secuencia de discusiones en la primera instancia y en la Cámara del hoy denominado Fuero Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo. Llevó al particular a presentar recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Justicia de la ciudad, rechazado el cual lo llevó a la interposición de una queja, luego un recurso extraordinario que tampoco fue concedido y finalmente llega a la Corte por recurso directo en queja, todo lo que implica en términos de tiempo, de costos, y así todo lo sostuvo. Y a la hora de fallar, la Corte adhiere a un dictamen que habla de Nación Sociedad Anónima contra Sacetru del año 1977, de Municipalidad de Paraná contra Reula de 2004 y de Fisco Nacional contra Transportes 9 de julio sobre ejecución fiscal de 2008. Lo que quiero decir con esto es, en rigor, si se aplicara una jurisprudencia tradicional muy clara, debería habilitarse una excepción de inhabilidad de título que trascienda las meras cuestiones formales cuando es evidente que hay una clara inexistencia de deuda. En el caso Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires contra Poder Ejecutivo Nacional sobre amparo, la Corte el 8 de abril de 2021 se pronunció por la inconstitucionalidad del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios respecto de las cuentas que Colproba tiene en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y para eso tomó en cuenta que tiene un patrimonio que está constituido por los recursos que obtiene para el cumplimiento de los fines de control de la actividad de los profesionales dentro de la jurisdicción de la provincia, y que los movimientos bancarios tienen que ver con la distribución de esos fondos entre todos los colegios departamentales. Evidenciando así
lo que es un principio liminar, sustantivo, una garantía sustantiva en materia tributaria, como es el principio de capacidad contributiva, la manifiesta ausencia de riqueza. En este caso, fíjense también, es un dato, la Corte remite al dictamen de la doctora Monti, que a su vez hace pie en la jurisprudencia más clásica y yo creo más acertada que tenemos en cuanto a lo que es el principio de capacidad contributiva, como son los casos Ana Mazzotti de Buzo contra la provincia de Buenos Aires de 1947, Navarro Viola de Rega Vegas de 1989, muy mentado y siempre recordado por todos los tributaristas, y Mera Miguel Ángel de 2014. En cuanto a lo que es interpretación de la normativa fiscal, en Indacor contra FIP sobre amparo, la Corte se pronunció el 2 de julio de 2020, mandando llevar el expediente al dictado de nueva sentencia, cosa que ocurrió finalmente el 8 de marzo de este año. La Cámara Federal de Córdoba acomodó una sentencia anterior a lo que la Corte resolvió el 2 de julio de 2020. La Corte también en este caso remite al dictamen de la doctora Monti, y que a su vez hacía pie en las causas Prodesca de 1993 y FM Comercial de 2001. Y en ese sentido, lo que hizo la Corte fue adherir a un dictamen que le dio la razón a la FIP en cuanto a que el reconocimiento de un beneficio fiscal materializado en la emisión de bonos de crédito no puede llevar a que se trasvase lo que en definitiva dispone la ley 11.683, concretamente en el artículo 29, en cuanto a que no se puede reconocer no se puede atribuir poder cancelatorio de pago de deudas impositivas a un crédito que no es legítimo o que no es verdaderamente existente. En Swiss Medical, contra Estado Nacional sobre amparo, el 18 de febrero de 2020, también se pronuncia la Corte sobre un principio, así como nombrábamos recién a la garantía sustantiva, del principio de capacidad contributiva. El principio de reserva de ley es un valladar inconmovible para la Corte, y esto lo dijo una vez más en esta causa, haciendo pie en toda una línea de jurisprudencia que pueden ver allí, que viene desde 1929, con Sara Donsel de Cook contra provincia de San Juan, pasa por La Bellaca, causa de 1996, SPAC de Kupchik y Unola, que son de 1998, y Selcro de 2003. Hay toda una colección muy consistente de fallos en cuanto a que hay un mandato constitucional, y allí también el dictamen de la doctora Monti al que remite la Corte, con excepción del doctor Rosenkrantz, que tiene un voto en disidencia allí. En la Martona, ya la Corte en 1938 decía que es un principio básico del sistema de gobierno representativo republicano el hecho de que sea solo el Congreso Nacional, el artículo 4 de la Constitución, o bueno, los poderes legislativos locales, los que pueden crear tributos. Y esto fue lo que se dijo en Swiss Medical, amén de, por supuesto, otro elemento importantísimo, tener en cuenta que lo que se exigía en ese caso, que era a través del régimen de la ley 26.686, la exigencia de una matrícula a las entidades de medicina prepaga, darle la descripción y el carácter correcto, que es el de una tasa, constituido por una obligación en la cual el receptor no tiene ningún tipo de incidencia en cuanto a si puede o no voluntariamente tomarla, sino que la tiene que tomar. Y en definitiva, esa coacción más todos los otros elementos que constituyen a esta especie de tributo hacen que se la caracterice como tal, como una tasa, y se le apliquen las características que llevan a que, por ejemplo, no se pueda delegar en el Poder Ejecutivo, que a su vez lo había delegado en la Superintendencia de Servicios de Salud, la cuantificación del monto de esa matrícula. En muy apretada síntesis, dado el tiempo que tenemos, les comento que es muy importante también el fallo del 6 de mayo de 2021, dictado por la Corte en Central Puerto contra Provincia de Buenos Aires sobre acción declarativa, allí haciendo pie en también una tradición de jurisprudencia de la Corte en Edesur contra Provincia de Buenos Aires del año 99, Yacilec contra Provincia de Corrientes de 2004 y sobre todo Centrales Térmicas Patagónicas de 2013, se le dio prevalencia al régimen federal de energía eléctrica sobre la pretensión fiscal de cobrar impuestos sobre los ingresos brutos por la actividad de generación de energía eléctrica de la empresa actora. Finalmente, me pareció muy bueno
comentarles, siguiendo esta reflexión y pensando en este consenso tributario para un crecimiento sostenible, que es la consigna de este encuentro, lo que la Corte, en voto de los doctores Hayton, Lorenzetti, Rosati y Maqueda, volcaron en la causa tabacalera Sarandí contra FIP sobre proceso de conocimiento. Esto es un fallo del 13 de mayo. Y allí se habla hace una reflexión, obiter dictum, la Corte, en cuanto a que el control de constitucionalidad que puede ejercer un magistrado siempre va a actuar por excepción. Es el poder legislativo el ámbito donde se deben encontrar los puntos de convergencia y donde en definitiva se debaten las ideas políticas que llevan al debate y a algo que, digamos, es un plano en el cual el Poder Judicial no debe, por lo menos en principio, inmiscuirse. Allí ellos dicen, los magistrados no pueden avanzar sin más sobre las leyes. Y en particular sobre las leyes impositivas, hace referencia a que el respeto a los principios constitucionales de la tributación es lo que debe calibrar la actividad jurisdiccional frente justamente a estas leyes impositivas. Independientemente de lo decidido en sí, en el fondo del caso, me pareció muy interesante esta reflexión de la Corte, porque me parece que más allá de esta mini colección de fallos que traemos, la verdad es que se extrae, por un lado, el hecho de que la acción de amparo y la acción declarativa de certeza son ambas acciones, vehículos procesales cada vez más protagónicos en materia fiscal. También creo muy importante el rol de la Procuración General de la Nación. Hay una gran adhesión de la Corte a los razonamientos que vuelca la doctora Laura Monti en sus dictámenes, por lo menos en estos casos que traemos análisis. Y también el hecho de que, en definitiva, tanto administradores como magistrados y sobre todo legisladores deberían pensar, un poco también lo decía ayer Guillermo Pérez en su exposición, hablando de una necesaria reforma con un necesario consenso al que debemos ir y salir de tanta marcha contra marcha, parches de leyes que salen de forma casi espasmódica y nos lleva a esta situación de inseguridad jurídica y de falta de certidumbre que atenta tanto contra los verdaderos valores que como argentinos tenemos que preservar. Bueno, quedo abierto a preguntas también y desde ya agradecido por la atención prestada. Bien, muchas gracias, Manuel, Marcelo, realmente muy claro. A ver, una de las preguntas que realmente me surgía mientras ustedes iban conversando, digo, el impacto real que estas sentencias tienen sobre las decisiones que hoy se están cursando y sobre las causas que hoy están tramitando. Por ejemplo, vemos que este fallo Tabacalera Sarandí, en muchas causas donde hoy se está discutiendo el aporte solidario, el fisco lo lleva, ¿sí?, como el argumento principal para refutar, ¿sí?, o rechazar el pedido de la medida cautelar, ¿no? Entonces, justamente como el fallo habla mucho de que también se tiene que tener en cuenta cuáles son los fines parafiscales, ¿sí?, que tienen las normas, hoy vemos esto, que el fisco lo lleva como un argumento muy fuerte a la hora de defender la aplicación o el pedido de medidas cautelares. Entonces, me gustaría saber si ustedes consideran que estos fallos van de cierta manera a cambiar, ¿sí?, el rumbo de algunas causas que hoy están tramitando en la justicia, cómo lo ven, ¿sí?, en particular, o hay algún tema específico que ustedes crean que a partir de estos fallos cambia, ¿sí?, el rumbo de las decisiones, ¿no? Bueno, en lo que hace a los fallos que yo comenté, en especial el fallo Inc., como dije, me parece que esto no termina de cerrar el tema en todos los casos, porque se refirió a una situación de hecho muy particular, y yo creo que allí va a ser importante hacer una distinción desde lo fáctico en cada caso que se esté litigando en este momento, para establecer qué diferencias tiene con la causa Inc., porque hay muchas situaciones que son realmente distintas. Por ejemplo, una sociedad operativa que quiere adquirir a una sociedad que compite y, bueno, la forma de adquirirla es o le venden el fondo de comercio o compra las acciones y se fusiona después, pero me parece que allí está clara, es mucho más claro la relación de causalidad, tal vez que lo que se daba en el caso que falló la Corte. Y después, como dije, hay normas que no consideró la Corte y que pueden ser de aplicación en algunos ejercicios fiscales, como las normas del ajuste por inflación, que se refieren a los pasivos, deducciones, etcétera, ¿no?
A lo que sostiene Manuel, que comparto plenamente, creo, y hilado con lo que vos decís, Gastón, y lo que está pasando a nivel cuestionamiento de aporte solidario, creo que lo que se resolvió en Tabacalera Sarandí en cuanto al fondo, es decir, cuando la Corte ahí en ese caso, en definitiva, revoca la concesión de una cautelar que venía concedida de las instancias anteriores, lo hace puntualmente sobre la base de la falta de pruebas, según dice, de los extremos que se invocan, incluyendo el de confiscatoriedad y una serie de afirmaciones allí donde creo que es la falta de elementos, o quiero pensar, que es la falta de elementos probatorios suficientes lo que llevó a que, sabemos todos que en materia de cautelares siempre hay una lectura restrictiva, pero eso no nos debe llevar a una absoluta negación o rechazo a este tipo de planteos cuando están bien explicados y bien acreditados. Creo que cuando eso sucede, distinto tiene que ser el resultado final y la postura. Si es coherente la Corte con lo que dice Tabacalera en cuanto a la preservación de los principios constitucionales tributarios, debería ser otro el resultado. Clarísimo, ¿sí? Desde ya, muchas gracias, fue muy valioso el aporte de ustedes. Y bueno, invito a todos los participantes a que sigan conectados disfrutando de este evento. Desde ya, muchas gracias.